Pues vamos a retomar esta sesión de jornada y lo hemos visto a lo largo de cómo ha ido avanzando el tiempo. Para nosotros es sumamente emocionante poder estar relacionando todo lo que vamos avanzando en el día a día en el laboratorio y cómo ha ido evolucionando en Microtech todo el tema de la oferta de productos, de cómo hemos ido especializando, cómo hemos ido dejando de derivar a otros países para poder centralizar ya en nuestro laboratorio, que es su laboratorio. Para la siguiente ponencia, con el título de Diagnóstico Sindrómico en Enfermedades Infecciosas, tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra en ciencias, Dulce Argelia Camacho Bravo, por la cual les pido un aplauso, por favor. Química, por favor, pasa al estrado, la voy presentando. Ella es químico, bacteriólogo, parasitólogo, tiene una maestría en biomedicina y biotecnología molecular, especializada en bioinformática de micobacterias, colaboró por más de 5 años en el Hospital General Dr. Maul Gea González y cuenta con una certificación de LEAN y formación en control de infecciones y análisis de antibiogramas. Por favor, un aplauso y la dejamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación y gracias a ustedes por su presencia. Ya estuvieron viendo algunas pláticas acerca de las últimas tecnologías para el diagnóstico y por supuesto no puede faltar el diagnóstico de enfermedades infecciosas, que es precisamente de lo que vamos a platicar esta ocasión. Sí, ya está funcionando disculpe. Ok. Creo que ya se van a pasar varias ahora. Súper. Bueno, pues nosotros siempre comenzamos platicando acerca de la resistencia a los antibióticos y un poco de la mortalidad asociada a enfermedades infecciosas y precisamente por eso voy a comenzar discutiendo un poco unos puntos interesantes de este artículo. Bueno, este artículo es el primero en su clase. Últimamente ya hay muchísimos estudios que son con base en Big Data. Ustedes saben que a partir de la pandemia, pues ahora sí se le empezó a dar más valor y más importancia a este tipo de cosas. Y a través de modelos estadísticos, ellos calcularon la mortalidad asociada a 33 microorganismos principales y responsables de la mortalidad. Este artículo abarcó más de 200 países y más de 500.000 de aislamientos multidrogoresistentes y también susceptibles. Ahorita vamos a ir revisando. Puntos interesantes. Primero, como ustedes pueden observar, a partir de 1990 al 2020, este estudio fue cada 5 años. Sí ha habido un incremento de la mortalidad dependiendo del tipo de microorganismo. Los microorganismos principales se pueden observar en la parte de abajo. Déjenme le agarro un poco la onda a esto. Y como podemos observar, seguramente ustedes reconocen todos estos microorganismos. Tenemos, por ejemplo, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, que son microorganismos que les encanta hacer brotes, por ejemplo, en las terapias. Por supuesto, no puede faltar Escherichia coli, así como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. En esta otra parte, lo que les quiero mostrar son los 3 síndromes infecciosos principales a los cuales está aumentado el mayor índice de mortalidad. En primer lugar tenemos a las neumonías, por supuesto, también tenemos a las infecciones de torrente sanguíneo, así como las infecciones intraabdominales. Sin embargo, no dejemos de ver también en este top 10 otros de los síndromes que son muy frecuentes. Entre ellos tenemos las infecciones gastrointestinales, infecciones, por ejemplo, pielonefritis, infecciones cardíacas, meningitis e infecciones incluso asociadas a huesos o articulaciones. Bueno, veamos algunos puntos que son interesantes y a la vez alarmantes. Estos datos que les voy a dar es de otro artículo que se publicó en septiembre del año pasado. Entre todo el análisis estadístico, ellos hicieron una predicción de las muertes que se esperan atribuidas a la resistencia a los antibióticos para el año 2050. ¿Por qué eligieron el 2050? Seguramente muchos de ustedes recordarán cuando el economista O'Neill le pidieron que hiciera algunas predicciones en cuanto a la salud y él predijo o proyectó que iba a haber 10 millones de muertes asociadas a resistencia a los antimicrobianos para ese año. Bueno, estos investigadores trataron de hacer esa misma proyección, pero como les decía, con base en Big Data, y como pueden observar, si hacemos la suma, el economista O'Neill no estaba tan equivocado, puesto que se esperan un poco más de 10 millones de muertes anuales para ese año.
Vean este otro dato que es bastante, pues como les decía, interesante, pero nos pone a pensar. Ellos calcularon que a partir de este año, para el año 2050, va a haber más de 200 millones de muertes asociadas a la resistencia a los antibióticos. Ha habido diversas campañas, programas en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Seguramente este no es un tema nuevo para ustedes. El mismo economista en el año 2016 hizo varias recomendaciones, un top 10, dentro de las cuales yo quiero resaltar en este momento es el desarrollo y sobre todo el buen uso de las pruebas diagnósticas rápidas. De hecho, cuando el economista le preguntaron que de los 10 puntos que él había recomendado, cuál era el más importante o con el que se tenía que comenzar, justamente dijo que eran el uso del diagnóstico rápido. Y bueno, precisamente aquí es en donde entra el diagnóstico sindrómico. ¿Qué es el diagnóstico sindrómico? Pensemos en el diagnóstico sindrómico como una herramienta en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. ¿Qué es esto? Bueno, diagnóstico sindrómico simplemente es el abordaje en el que con base en los signos y síntomas del paciente, el médico puede solicitar y realizar una sola prueba rápida. ¿Por qué es rápida? Porque esta únicamente tarda 1 hora desde que el químico tiene que hacer algunos, tal vez el procedimiento manual que tarda 5 minutos, en realidad es muy rápido, y 55 minutos que tarda la PCR multiplex. ¿Qué tiene como particularidad este diagnóstico sindrómico? Es una PCR que me hace la búsqueda y detección de múltiples microorganismos. Ahorita vamos a ver cuáles son los microorganismos y esto va a depender del panel. ¿Qué beneficios tengo con el diagnóstico sindrómico? El primer beneficio, y platicando de manera particular, es que el médico tenga la información objetiva para que pueda dar un tratamiento de antibiótico dirigido al paciente, un escalamiento o simplemente un descalamiento, por ejemplo. Eso es de manera particular. Ya una vez que se empieza a utilizar el diagnóstico sindrómico, por ejemplo, en el aspecto hospitalario más frecuente, también nos permite la rápida identificación de brotes. Como ustedes tienen la información en 1 hora, pueden tomar decisiones como el aislamiento de un paciente, la implementación de barreras de contacto, entre otros. Uno de los objetivos, digamos, más básicos que se espera del buen uso del diagnóstico sindrómico es el inicio adecuado y oportuno de antimicrobianos a través del uso innecesario de antibióticos. Recuerden también que dentro del ámbito hospitalario, hasta el momento tenemos los programas de optimización a los antimicrobianos y justamente el abordaje sindrómico viene a dar valor a estos programas de PROA. ¿Qué otro punto? Pues a través del diagnóstico sindrómico se espera una disminución de morbimortalidad, estancias hospitalarias e incluso infecciones asociadas a atención de la salud. Ya les decía que ustedes pueden tomar decisiones para la rápida identificación de brotes, racionalización de costos asociados al manejo de los pacientes. Una vez que se tiene esta información, se esperaría que ustedes ya no utilicen antibióticos de amplio espectro de manera, bueno, no ustedes, el equipo médico, perdón. Se esperaría que ya no usen antibióticos de amplio espectro cuando el paciente no lo necesita, entre otros puntos. Y por supuesto, la generación de datos estadísticos, en los que ya ha habido algunos artículos que demuestran que toda esta acumulada del diagnóstico sindrómico sirve para los PROAs, el Antimicrobial Stewardship, e incluso recientemente se publicó un artículo muy interesante en Colombia, en el que utilizan ese tipo de información para revisar el tema del esquema de vacunación. Bueno, ¿cuál es la diferencia con diagnóstico tradicional y diagnóstico sindrómico? Recuerden que estamos hablando de enfermedades infecciosas. Generalmente cuando el médico revisa al paciente y hace toda la valoración clínica, puede solicitar una o varias muestras. De esta puede solicitar varios test, entre ellos el cultivo, que sabemos que este puede ser tardado, puesto que hay que esperar a que la bacteria crezca y nos puede llevar mínimo 24 horas si es una bacteria fácilmente cultivable. Estos resultados entonces pueden tomar horas o días y después el médico ahora tiene que tratar de integrar toda la información para saber cuál es la que le apoya el diagnóstico a su paciente. Ahora veamos el diagnóstico sindrómico. El médico pide o solicita una sola muestra. A través de esta muestra se puede realizar todo el test completo. Como ya les decía, la prueba únicamente tarda 1 hora y van a tener los resultados de todos los microorganismos en un solo informe.
No pretendo platicarles todo el fundamento del diagnóstico sindrómico, pero sí es importante que ustedes conozcan al menos lo más básico para que puedan saber qué tan confiable o no es la información que me da. El diagnóstico sindrómico es biología molecular. Para que ustedes conozcan el equipo, este equipo de aquí es el FilmArray. Prácticamente es un laboratorio de biología molecular en 1 metro cuadrado, puesto que hace la extracción de ácidos nucleicos, amplifica y detecta todo en 1 hora y él solito. Por lo tanto, el fundamento de FilmArray es una doble PCR en forma de microarreglos o una PCR anidada. Al ser 2 PCRs, pues ya le da la alta especificidad y la alta sensibilidad a cada uno de los paneles. Ahorita van a ir viendo en las diapositivas cuáles son los datos de cada uno de los paneles, pero sí les puedo decir que todos están por arriba del 95% en ambos casos. Como yo les comentaba, el diagnóstico sindrómico o paneles de FilmArray hace la búsqueda simultánea tanto de virus, de bacterias, hongos y parásitos, dependiendo del tipo de panel. Esto lo hace a través o a partir de una sola muestra, y otro punto interesante es que el panel de FilmArray me permite hacer la detección de coinfecciones. Es decir, si hay más de un agente etiológico, sin problema FilmArray les va a decir los 2 o 3 microorganismos que estén en la muestra. Punto importante, esto quiere decir que como todas las pruebas de laboratorio, la fase preanalítica es elemental. Bueno, para que ustedes observen todos los beneficios del diagnóstico sindrómico, tanto a nivel particular por paciente y a nivel hospitalario, seguramente ustedes han escuchado este término que ha adquirido mayor auge, que es el Diagnostic Stewardship, es decir, la gestión del diagnóstico. A grandes rasgos y de manera sencilla, la gestión del diagnóstico se dedica a que los médicos o los clínicos en general soliciten las pruebas adecuadas para el paciente adecuado. Esto quiere decir que la gestión del diagnóstico funciona a partir de 4 T's, de manera muy sencilla. La primera T se refiere al test adecuado o la prueba adecuada. La segunda es el tipo de muestra adecuado, en el tiempo adecuado, y la última T justamente hace esta conexión con el Antimicrobial Stewardship que ya les decía hace un momento. ¿Cómo es que hace esta conexión? Que el paciente reciba una terapia antibiótica correcta o terapia antimicrobiana correcta a través de una correcta interpretación de los resultados de biología molecular. Se tienen muchas pruebas de última generación, sin embargo también se tiene el reto de la interpretación de los resultados. Es muy importante que se pueda realizar un correcto ajuste a partir de estos resultados, si no, pues no tendría tanto caso la prueba, aunque sea de biología molecular. Les presento los paneles de FilmArray. Hay panel para infecciones respiratorias altas, panel para identificación de hemocultivos positivos, panel gastrointestinal, infecciones gastrointestinales, panel para meningitis o encefalitis, panel para neumonías o infecciones respiratorias bajas y panel de infecciones articulares. Todos estos paneles están aprobados por la FDA y como ustedes pueden observar, cada uno de los paneles, dependiendo de qué microorganismos tenga, es el número de targets que va a identificar. Vamos a ir viendo algunos datos muy puntuales y digamos hasta cierto punto básicos de cada uno de los paneles a continuación. Vamos a comenzar con el panel de infecciones de torrente sanguíneo. Este es mejor conocido o comúnmente conocido como como panel de sepsis, y por lo tanto voy a partir de este tema para hablar de este panel. Bueno, sabemos que sepsis es esta emergencia médica que toma la vida de una de cada 5 personas y que además aquellas personas que sobreviven a la sepsis pues ya pueden tener secuelas de por vida. Esto quiere decir, y de hecho ha habido varias campañas de sobreviviendo a la sepsis, guías entre otros, en que a este tipo de pacientes se les tiene que dar una atención inmediata. Tenemos, por ejemplo, el One Hour Bundle, que es el último del año 2021, en el que nos comenta 5 parámetros importantes que se tienen que realizar en menos de 1 hora, o tenemos este otro que es para 3 horas. ¿Qué es lo que yo quiero resaltarles de esto? Bueno, de los 5 parámetros del One Hour Bundle, el número 2 es justamente la toma de los hemocultivos y el número 3 es la administración de los antibióticos, que es lo mismo que yo les señalo en la parte derecha.
esta recomendación, a pesar de que ya tiene muchos años, generalmente todavía se sigue tomando los hemocultivos después de la administración de los antibióticos. Entonces, es importante que a la medida de lo posible se haga en este orden. Como les decía, entre más rápido se tengan los resultados para este tipo de pacientes, más rápido se sepan qué son los microorganismos que posiblemente están causando la bacteriemia y la fungemia, pues se va a dar un tratamiento más dirigido que va a beneficiar al paciente. Por lo tanto, les muestro el panel. Este panel hace la búsqueda y la identificación de 43 patógenos. Entre ellos tenemos bacterias gram negativas, por supuesto tienen enterobacterales, algunos no fermentadores. Bacterias gram positivas, entre las que tienen los enterococos, listeria, que a veces puede ser frecuente en pacientes pediátricos, estafilococos en general, por supuesto tiene Staphylococcus aureus, streptococos, y como pueden ver dentro de las levaduras, incluso ya tiene Candida auris y también Cryptococcus neoformans. Este es uno de los paneles que me puede hacer la búsqueda o la detección de genes de resistencia. Los podemos observar de este lado. Me hace la identificación de carbapenemasas. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle de esto. Este es el único panel hasta el momento que me hace la identificación incluso de MSR1 para resistencia a colistina. Hay que recordar que no es el único mecanismo de resistencia, pero sí puede ser de los más frecuentes. Y el hecho de que les detecte uno de estos, por ejemplo, pues ustedes seguramente de inmediato pues harían un aislamiento de este paciente. Me hace también la identificación de resistencia a vancomicina para el caso de los enterococos. ¿Qué tipo de muestra se requiere para esto de panel? Se requiere que un hemocultivo positivo. Por lo tanto, aquí siempre me gusta aprovechar alguna de mis pláticas para hablar un poco acerca de las buenas prácticas de hemocultivos. ¿Por qué hago esto? Bueno, en las LCI recordemos que nos dice que un ámbito hospitalario debería tener máximo un 3% de contaminación de hemocultivos. Ustedes en México, ¿cómo en cuánto calculan que andamos hablando de porcentaje de contaminación? Bueno. Sí, más o menos. Estamos entre el 20 y 25%. Entonces, este es un tema en ocasiones que ya hasta parece arcaico, pero como pueden ver, pues todavía tenemos mucho como mejorar en país en el tema de hemocultivos. Simplemente para recordar, las buenas prácticas de hemocultivos para los pacientes adultos nos dicen que se deberían de tomar de 2 a 3 sets. Recordemos que un set comprende una botella aerobia y una botella anaerobia. En el caso de México se está tratando de impulsar para que por lo menos se tomen los 2 sets. Seguramente las personas que se encuentran aquí, que están en el ámbito hospitalario, estarán de acuerdo conmigo en que incluso en los hospitales se toma una sola botella, que ni siquiera es un set, cuando en realidad tendrían que ser 4 botellas. Otro punto importante, el volumen de sangre que nos dicen las guías internacionales son 10 mililitros por botella para tener 40 mililitros al final. Oye, son muchos puntos, pero otros 2 que quisiera recalcar. Punto número 1, el efecto antiséptico. Como tal, no se recomendaría y por supuesto que no se espera que se utilicen paneles de sepsis para botellas contaminadas, porque hay que nos puede traer. Punto número 1, que ni siquiera el microorganismo está en el torrente sanguíneo del paciente, sino que se arrastró de la microbiota de la persona que tomó la muestra y pues ya le van a dar un antibiótico al paciente que ni siquiera necesita, ¿no? Punto número 2. Es muy importante que cada vez que ustedes tomen un set sea de un sitio y el otro set sea de otro sitio. Bueno, continuemos. Simplemente para que ustedes se ubiquen en dónde entraría FilmArray, aquí les presento el flujo de trabajo estándar de un hemocultivo, que en realidad hay muchos pasos que están en común con los cultivos en general. En la primera parte, ustedes toman el hemocultivo, se lleva al laboratorio para que esté en el equipo automatizado. Una vez que el hemocultivo da positivo, generalmente se hace una tinción de Gram, que además debería de manejarse como un valor crítico. El resultado de la tinción de Gram suele ser lo único que tiene el médico para tomar una decisión en cuanto al ajuste terapéutico, ¿no? Pero bueno, ahí nada más nos dice si son bacilos o cocos. Bueno, y el tipo de Gram también. Este mismo día se hace el cultivo, dependiendo de la tecnología que tenga el laboratorio, a las 24 horas podría hacer una identificación si es que tiene espectrometría de masas. Si no tiene espectrometría de masas, habría que esperar otras 24 horas para la identificación y otras 24 horas para el perfil de susceptibilidad a los antimicrobianos, o mejor conocido como antibiograma.
Por lo tanto, de aquí a que tenga el antibiograma, pues pueden pasar hasta 4 o 5 días, ¿no? Y bueno, en algunos casos, si el laboratorio todavía se preocupa más por dar mejor información al médico, pues tiene ya algunas herramientas como un Carbafy, por ejemplo, o entre otros, para poder decirle al médico qué tipo de carbapenemasa es la que tiene la bacteria. Bueno, ¿en dónde entra FilmArray aquí? Precisamente desde el principio. Una vez que da positivo el hemocultivo, ustedes ya podrían solicitar y correr, por decirlo de manera coloquial, la PCR doble o el FilmArray. Y esto quiere decir que desde el día que ustedes tienen la positividad, ya van a tener qué microorganismo es el que está causando la infección de torrente sanguíneo y además un gen de resistencia si es que lo tiene. Aclaración importante, la biología molecular no viene a reemplazar la microbiología tradicional. Recuerden que esta se tiene que seguir realizando por muchas razones y una de ellas y la más básica es que ustedes siempre van a requerir el antibiograma para que puedan ver ahora sí la parte fenotípica y realizar un ajuste si es que es necesario del tratamiento. Bueno, continuamos ahora con el panel de meningitis o encefalitis. A pesar de esta lucha de la Organización Mundial de la Salud, no me acuerdo ahorita cómo la denominan, pero la derrota contra la meningitis, todavía hay más de 2,5 millones de casos de meningitis de manera anual y se sabe muy bien que la mitad de ellos son pacientes pediátricos. De este lado, les muestro algunos de los agentes que están o que son los principales agentes etiológicos como pues que están causando meningitis o encefalitis. Como pueden observar, hay una gran variedad dependiendo de la edad que tenga el paciente y son los microorganismos más probables que puedan estar causando esta infección. ¿Qué es lo que quiero resaltar de esta diapositiva? Punto número 1, hay varios microorganismos, como ustedes pueden observar, neumococo, meningococo, hemófilus, que son de difícil crecimiento en el laboratorio. Esto nos lleva a pues un número creciente de falsos negativos como resultado, y además a un subdiagnóstico. Otro punto, también tenemos varios microorganismos virales, como ustedes pueden observar. Generalmente en los laboratorios clínicos no se hacen búsqueda intencionada de virus, a lo mucho pueden llegar a mandar a algún lugar para herpes, por ejemplo, pero el resto de los virus pues ya quedan subdiagnosticados, ¿no? Por lo tanto, generalmente la meningitis está muy subdiagnosticada. Para este diagnóstico de meningitis encefalitis, lo que las guías nos dicen es que se requiere una muestra de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene varios procedimientos a nivel de laboratorio. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la tinción de Gram, que también suele ser el único resultado preliminar que el médico tiene para tratar de hacer un ajuste o dar un tratamiento más dirigido. Sin embargo, déjenme platicarles que la tinción de Gram tiene una sensibilidad más o menos del 70%, siempre y cuando el paciente no esté no tenga ya administración de antibióticos. Como seguramente ustedes imaginarán, ya ningún paciente cuando le toman las muestras está haciendo antibióticos, lo que quiere decir que esta sensibilidad disminuye del 70 al 40%. Hay otros test que también se realizan, PCRs tradicionales simples generalmente no se realizan y como les decía, cultivos virales pues menos, ¿no? Aquí en donde entra el panel de FilmArray, igual para que ustedes se ubiquen, una vez que ustedes toman la muestra de líquido cefalorraquídeo a su paciente, a partir de esa muestra ya directa y sin centrifugar se puede realizar el panel. Entonces, desde el día 0, realizan su examen citoquímico, realizan el cultivo y pues ya pueden pedir el FilmArray de diagnóstico sindrómico. Justamente, de hecho, en la guía de la OMS que publicó hace un par de semanas o meses, ya hace una recomendación fuerte de realizar PCR o biología molecular al líquido cefalorraquídeo de manera directa. Por lo tanto, les muestro o les presento el panel. Se hace la búsqueda de 14 targets, incluye todas estas bacterias, dentro de las que están aquellas que les comentaba que pueden ser de difícil recuperación con cultivo. Incluye todos estos virus, herpes 1-2, herpes 6, parecovirus, varicela zoster y citomegalovirus, y también incluye la búsqueda de Cryptococcus. ¿Qué tipo de muestra se requiere para este panel? Ya les comentaba, líquido cefalorraquídeo, únicamente son 200 microlitros. Y quiero comentarles que hay que tener especial cuidado en la toma de esta muestra. Ya sabemos que es una muestra delicada,
pero también se los comento porque este panel tiene límite de detección más bajo, perdón. Ya hubo por ahí algún caso, no fue en México, pero que hubo un resultado positivo de herpes y este resultado no era del paciente, sino de la persona que tomó la muestra. Entonces hay que tener especial cuidado con todos los paneles, pero con este un poquito más todavía. ¿Para qué tipo de pacientes se recomienda? Pues por supuesto pacientes que tengan sospecha de neuroinfección, que tengan cuadro clínico sugestivo de meningococcemia, así como encefalitis por herpes y epidemiología. Desde el punto de vista de laboratorio, se recomienda para líquidos cefalorraquídeos que en el citoquímico tengan más de 10 leucocitos y alguna tinción positiva y de manera general para pacientes pediátricos menores de 5 años e inmunodeprimidos. Aquí únicamente quiero mostrarles este estudio de un hospital de Chile para que ustedes vean algunos de los beneficios. Bueno, este estudio se realizó en un hospital pediátrico, como les decía, de Chile, en el que ellos quisieron comparar el porcentaje de detección de los microorganismos asociado a los costos de hospitalización. Es decir, ver si hay realmente un ahorro en costos antes y después de la implementación del panel. En el periodo preintervención, que fue en el 2016, ellos hacían el cultivo tradicional y déjenme decirles que en este hospital ellos sí hacían PCR en tiempo real para todos estos virus que ven aquí. PCR en tiempo real simple, por supuesto, es decir, una para cada virus. Y bueno, en este hospital eran súper rápidas porque incluso el resultado de las PCR las daban en máximo 2 días. Y en el periodo post-intervención, es decir, en el que ya implementaron el panel del FilmArray, pues detectaron, digamos que hicieron lo mismo, ¿no? Como ustedes pueden observar, en el periodo preintervención se tienen muchísimos negativos. Aquí está de color azul. Enterovirus pues se veían unos poquitos y citomegalovirus también un poquito, ¿no? Una vez, bueno, como les decía, esto incluye las PCR simples. Una vez que se implementó el FilmArray, como pueden observar ahora sí el porcentaje de detección, sobre todo en microorganismos virales, pues fue muchísimo más alto. Aquí vemos el tema de los enterovirus, incluso meningococo, entre otros. Aquí solamente les coloco el resultado general. Con la implementación del panel del FilmArray, la identificación aumentó del 3.4 al 16% y la positividad global aumentó de 9.4% a 26.8% con la implementación de una PCR multiplex. Entonces, creo que los números son claros en cuanto a los beneficios del panel. Aquí únicamente quiero recalcarles que incluso en algunos líquidos cefalorraquídeos con citoquímico normal, tanto en el periodo preintervención como postintervención, sí tenían microorganismos virales o sí había infección. Entonces, simplemente también tener cuidado hasta qué punto le dan valor al citoquímico para pedir el panel. Y finalmente, una vez que ya hicieron el cálculo del aspecto de los costos, tenemos aquí el periodo preintervención, postintervención y como pueden ver, pues sí hubo un ahorro de costos de manera general. Bueno, ahora vamos a pasar a platicar un poco acerca del panel para infecciones gastrointestinales. Este panel es el que tiene hasta cierto punto mayor dificultad para el médico de poder interpretar. Para esto es importante y se recomienda mucho que se tenga un algoritmo diseñado por institución. Recuerden que estos algoritmos tienen que ver con el Diagnostic Stewardship que les platicaba previamente. Y este que les traigo aquí es justamente el que utiliza la Clínica Mayo y pues precisamente lo recomendamos a los hospitales para que sepan a qué tipo de pacientes se les recomienda este panel. Tenemos 3 aristas. En la primera arista nos dice que pacientes que tienen diarrea adquirida con menos de 7 días de duración sin factores de riesgo, en general no se recomienda ningún tipo de test. En la segunda arista vemos que para pacientes con diarrea adquirida en la comunidad con una duración de más de 7 días o factores de riesgo o diarrea del viajero, aquí sí recomienda como tal el uso de la PCR multiplex, así como en aquellos pacientes que tengan diarrea hospitalaria o que tengan sospecha de diarrea por clostridioides. Este tipo de algoritmos le ayuda mucho a todos los médicos para que sepan qué características se recomienda que tenga su paciente para poder pedir o no pedir el panel. Les presento entonces el panel. Este contiene 22 targets. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Campylobacter, la toxina de Clostridioides difficile. Simplemente hay que recordar también lo que nos dice la guía de la ITSA para este diagnóstico.
no solamente recomienda estas pruebas de ácidos nucleicos para la toxina, sino que también una prueba de GDH, por ejemplo. Más en la búsqueda también de Plesiomonas, Salmonella, los vibrios, los patotipos de Escherichia coli, Shigella y estos virus y parásitos. Punto importante aquí, generalmente, y les decía que para el médico es más retador, porque se ha visto que en Latinoamérica ya tenemos estos 3 patotipos, enteroagregativa, patogénica y toxigénica, como microbiota normal. Entonces se ha visto que ha habido un gran porcentaje de detección, pero no necesariamente es el agente etiológico. Todos los paneles requieren del juicio clínico, pero me atrevo a decir que este es el que les causa más confusión, porque pues tenemos microbiota normal y en Latinoamérica pues más todavía. Tenemos algunos parásitos como Cryptosporidium, Giardia, entre otros. ¿Qué tipo de muestra se requiere para este panel? La muestra que está validada, y recordando y retomando la guía de la ITSA, es materia fecal diarreica o no formada. Si ustedes pueden consultar en la ITSA, dice que esta es el tipo de muestra que se requiere para esto. Materia fecal formada, no tendría caso que ustedes la realicen una PCR multiplex. Anotación importante, se requiere un medio calibre líquido para la buena práctica y el transporte de este tipo de muestra. Les comentaba que es de los más retadores, porque puede haber varios microorganismos detectados en un mismo resultado. Para esto es importante que a través del cuadro clínico que el médico vea, bueno, aquí nada más se los traje como una información, dependiendo de lo que el médico ve, son los microorganismos que pueden estar causando la infección gastrointestinal. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor abdominal intenso, ese es a menudo con abundante sangre y a veces tiene fiebre o no, bueno, pues los microorganismos más probables pueden ser esos, ¿no? Salmonella, Shigella, Campylobacter, entre otros. Es decir, si se tiene un resultado de FilmArray con los 3 patotipos que les decía, que de hecho ya hasta les dicen los 3 hermanos, y aparte de todo se tiene un Campylobacter positivo, pues ustedes ahí a qué microorganismo le darían peso. Entre los 3 patotipos de Escherichia coli y Campylobacter. Considerando que tiene este cuadro clínico el paciente, pues claro que sería Campylobacter, ¿no? Hay que recordar también que muchas diarreas son autolimitantes, aunque el equipo detecta un microorganismo, no necesariamente significa que necesita un tratamiento antibiótico, y mucho menos si el panel detecta, por ejemplo, un norovirus. En ocasiones detecta un virus y por alguna razón aún así dan antibióticos, y pues por supuesto que eso no es una buena práctica. En el caso que les decía, si se detecta un Campylobacter, aquí las mismas guías de la ITSA nos dice que la primera opción de tratamiento antibiótico sería acitromicina y bueno, ya otros puntos interesantes. Vamos a pasar ahora al panel de infecciones de tracto respiratorio alto. Seguramente ustedes están de acuerdo conmigo en que las infecciones respiratorias altas son la principal causa de resistencia a los antibióticos. Estoy segura que todos aquí al menos una vez nos dolió la garganta, fuimos al médico de cabecera y ya nos dio nuestro antibiótico, ¿no? A pesar de que es bien sabido que este tipo de infecciones están en su mayoría o en más del 80% dadas por virus. Pero bueno, aún estando en la salud hacemos eso, la verdad. A pesar de esto, sigue siendo un reto diagnóstico también este tipo de infecciones, puesto que la clínica y la imagenología no son suficientemente diferenciales. Las coinfecciones son desestimadas, realmente casi nunca sabemos cuál fue el virus o el microorganismo que nos causó este resfriado o esta infección, y pues por lo tanto somos tratados empíricamente, ¿no? Como les decía. Hoy en día sigue habiendo casos de COVID, sigue habiendo casos de influenza, pero no todo es COVID y no todo es influenza. Aquí les muestro este boletín que descargué justamente en esta semana para traerlo lo más actualizado. Y vemos que también tenemos otros virus circulando, como enterovirus, renovirus para influenza e incluso virus sincicial respiratorio, que es muy común y que puede traer varias secuelas para los pacientes pediátricos. Les presento el panel respiratorio. Este me hace la búsqueda de 22 patógenos, todos estos virus. Por supuesto que este panel pues va a tener más virus que bacterias. Coronavirus estacionales, influenzas para influenzas, el sincicial para los pediátricos, rinovirus por supuesto no puede faltar. Y este panel también me hace la detección de SARS-CoV-2.
En cuanto a las bacterias, me hace la búsqueda y detección de las bordetedas, clamidia, micoplasma, y de hecho este panel fue bastante útil para ahora el brote de bordetelas que tuvimos en el país. ¿Qué tipo de muestra está validada? Únicamente exudado nasofaríngeo y también en un medio de transporte viral. ¿Para qué pacientes se recomienda? Bueno, pues para pacientes con infección respiratoria aguda que requiera hospitalización o que tenga alguna comorbilidad, así como para pacientes en urgencias en picos epidemiológicos y para pacientes pediátricos con infecciones respiratorias bajas. Ya les decía que para este tipo de pacientes pediátricos el virus incisional respiratorio es muy frecuente y de hecho se tienen estudios que demuestran que si no se hace una detección y un tratamiento temprano, puede tener varias complicaciones, entre ellas, por supuesto, neumonías, disneas, arritmias, entre otras. Vamos a pasar al panel de neumonías o infecciones de tracto respiratorio bajo. Las neumonías pueden tener también una amplia variedad de agentes etiológicos, dependiendo si son neumonías asociadas a la comunidad, neumonías intrahospitalarias, neumonías asociadas a ventilación, entre otros. Dentro de las neumonías asociadas a la comunidad tenemos varios microorganismos que también pueden ser complicados de recuperar, como hemófilus, micoplasma, clamidia, incluso virus incisional respiratorio que ya platicábamos, y pues no podemos dejar pasar las infecciones polimicrobianas, en las cuales todavía puede ser más complicado saber cuáles son los agentes etiológicos involucrados. Aquí ya me paso directamente a presentarles el panel de neumonía. Este hace la búsqueda de todos estos microorganismos, por supuesto incluye enterobacteriales, no fermentadores, bacterias atípicas, todos estos virus. Por el momento el panel de neumonía todavía no incluye SARS-CoV-2, porque aún no está avalado por la FDA, pero una vez que está aprobado por FDA, pues ya lo va a incluir. Este es el segundo panel que me hace la detección de genes de resistencia. ¿Qué tipos de muestras se requiere para el panel de neumonía? Muestra de expectoración, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar y minival. Y este no requiere ningún tipo de transporte específico. Hay dos anotaciones aquí. El primero es que para una muestra de expectoración debe de ser una buena muestra. Generalmente el paciente, como es una muestra difícil, pues da nada más saliva. Si es saliva no se recomienda que ustedes realicen el panel, en todo caso el cultivo. Y para que el laboratorio sepa si es una buena muestra, debe de tener más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales por campo. Si no cumple estas características, es muy posible que pues, les pidan otra muestra. Otro punto, el panel de neumonía es el único panel que me da cuentas semi-cuantitativas de algunas bacterias, ya se lo mostraba hace rato. Aquí les muestro un ejemplo de resultado. Como pueden ver, aquí están las cuentas que les decía, son copias génicas por mililitro, y estas están diseñadas con la finalidad de que el médico pueda tratar de discriminar entre aquellos microorganismos que son colonizantes y aquellos microorganismos que sí son clínicamente significativos. En este ejemplo hizo la detección de estos microorganismos y estos 3 genes de resistencia, y bueno, pues como pueden ver sería un paciente bastante complicado. No sé si tengamos algún infectólogo por aquí, pero seguramente diría que esto sí ya estaría complejo. Requeriría Astronam por la metalobeta-lactamasa, pero en México no tenemos, entonces son de los casos difíciles. Estas copias génicas, como les decía, nos quiere decir la abundancia relativa de material genético. Desafortunadamente todavía no hay guías validadas. Lo que se espera es que lo que significa, mejor dicho, es que las copias génicas están por arriba 1 o 2 logaritmos de la cuenta bacteriana que da el laboratorio, es decir, de las unidades formadoras de colonia por mililitro. Pregunta frecuente una vez que empiezan a utilizar los paneles: ¿es posible que tenga un panel positivo y un cultivo negativo? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, ¿no? Exactamente. Biología molecular me detecta ácidos nucleicos, no importa si está vivo o está muerto. Cultivo, necesito células viables, quiere decir que si está muerta, pues ya no va a crecer. Muchas gracias. ¿Para qué tipo de pacientes se recomienda el panel de neumonía? Por supuesto, pacientes con neumonía asociada a la comunidad, asociada a ventilación e intrahospitalaria. En el caso de adquirida en la comunidad, que a veces también se les hace difícil, se recomienda para CURP 65 mayor a 3 o CURP 65 1 o 2 asociado a una comorbilidad. Ya casi estamos terminando.
En cuanto a los paneles, vamos a empezar con el último, el panel para infecciones articulares. Las infecciones osteoarticulares abarcan un amplio espectro de infecciones. Dentro de las infecciones nativas, generalmente la más frecuente es por artritis séptica, y en el caso de infecciones asociadas a cirugías ortopédicas, las más frecuentes son asociadas a prótesis articular. ¿Por qué hago esta anotación desde el principio? El panel de FilmArray está diseñado específicamente en el apoyo del diagnóstico para artritis séptica y para infecciones de prótesis articular únicamente. Dependiendo si es una infección nativa o si es una infección prostética, y aparte el estadio en el que se desarrolla la infección, es el tipo de microorganismos que podemos tener. Lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, hablando de artritis séptica en pacientes pediátricos, Kingella kingae es un microorganismo muy frecuente. Ahorita vamos a ver un estudio relacionado a este. Y en infecciones prostéticas, pues tenemos microorganismos que prácticamente nunca se buscan en casi ningún laboratorio clínico, como son los anaerobios estrictos. Y aquí tenemos a Propionobacterium acris. Les hablaba de Kingella kingae. Este microorganismo es muy frecuente en artritis en pacientes pediátricos, generalmente en pacientes de 3 meses a 5 años. Y en este artículo lo que les quiero demostrar es cómo se aumenta el porcentaje de detección a través de una PCR. Abarcó dos periodos, una con pruebas convencionales o gold standard, que es el cultivo. Ellos implementaron una PCR simple, es decir, únicamente para Kingella kingae. Y como pueden observar, el porcentaje de detección pasó de cultivo 2% al 51% específicamente para Kingella kingae, y en estos pacientes pequeños, ¿no? De 6 a 48 meses. Sin embargo, a pesar de que hubo un aumento de la detección en este microorganismo en específico, vemos que todavía quedan algunos microorganismos sin detectarse. Eso lo vemos mejor en esta figura. Ya tenemos más Kingella kingae y algunos otros microorganismos, pero como pueden ver, los microorganismos sin identificación siguen teniendo siguen siendo bastante significativos. Les presento el panel para infecciones articulares entonces. Para este se requieren únicamente 200 microlitros de líquido sinovial. Me hace la búsqueda y detección de todos estos microorganismos. Estos que les coloqué en color azul son microorganismos anaerobios estrictos. Por supuesto, me incluye Kingella kingae y también algunos genes de resistencia. Para ir cerrando, entonces, los paneles que nos dan la detección de genes de resistencia son el panel de identificación de hemocultivos positivos o panel de sepsis, de neumonía y de infecciones articulares. En los 3 casos me hace la detección de MEC, AC y MRJ para Staphylococcus aureus. Al hacer la detección del cassette estafilocóxico, le da una confiabilidad del 100% en que si me da detectado pues es Staphylococcus aureus resistente a meticilina y oxacilina. También nos hace la búsqueda y detección de STXM, que es la beta-lactamasa de espectro extendido más frecuente en nuestro país, y de los 3 tipos de Ambler, ¿no? Tenemos KPS del tipo A y MPNDM y BIM, que son metalobeta-lactamasas. Recordemos que en México somos número 1 a nivel LATAM de metalobeta-lactamasas y tenemos OXA48. ¿De qué nos puede servir que FilmArray me dé este resultado? Yo sé que si tiene un gen de beta-lactamasa de espectro extendido, seguramente ese microorganismo es resistente a cefalosporinas incluso hasta de 5ª generación, y a monobactams y pues por supuesto las aminopenicilinas, ¿no? Quiere decir que si yo tenía a mi paciente con tratamiento empírico de ceftriaxona y tiene una BLE, pues ya tengo que hacer ahí un escalamiento. Como les decía, me hace la búsqueda de estas 3 carbapenemasas. Es importante que si tengo la detección de alguna de ellas, el tratamiento puede variar. En el caso de clase A y clase D, generalmente la ITSA recomienda Cefta-Avi, por ejemplo, pero para las metalo, pues ya recomienda Cefta-Avi más Astronam. Lo bueno es que ya tenemos en puerta que llegue Astronam a México, entonces ahora sí va a haber el tratamiento adecuado para ese tipo de pacientes. Recomendamos en los hospitales o para todos los médicos que utilizan los paneles tengan algunas tablas como estas. Como pueden observar, si en la parte de arriba tenemos los genes de resistencia, en esta parte tenemos los antibióticos y a través de este código de colores podemos saber el porcentaje de probabilidad de éxito del tratamiento. Es decir, si tengo una Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, productora de KPC, pues aquí la recomendación que da la ITSA es Astronam avibactam, que precisamente está en verde, o Meropenem vaborbactam, que pues no lo tenemos en México.
Entonces, un cuadro como estos les es de mucha ayuda para que ustedes puedan interpretar la detección de los genes de resistencia. Y finalmente vamos a ver algunos casos clínicos muy sencillos para que ustedes ubiquen cuándo utilizar este panel. Punto número 1, paciente femenino de 65 años de edad que se encuentra hospitalizada por diagnóstico de enfermedad cerebrovascular hemorrágico bajo ventilación mecánica desde hace 7 días. Inició con secreciones purulentas a través de la cánula, fiebre de 39, leucos de 20,000 y en la radiografía hay un infiltrado de consolidación basal derecha. Seguramente los médicos que tenemos aquí van a decir, pues ya, es neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? ¿Ustedes qué panel le pedirían a este paciente? El de neumonía, exactamente, muchas gracias. Bueno, el servicio solicitó un panel de infecciones respiratorias altas. Entonces, aquí viene la gestión del diagnóstico, la prueba correcta para el paciente correcto, en el momento correcto, ¿no? Bueno, ok. Este fue el resultado y tenemos detectado un rinovirus enterovirus. ¿Ustedes creen que este sea el microorganismo causante de la neumonía? No. Pues no, claro que no, seguramente estaba por ahí colonizando o algo, ¿no? O tal vez tuvo una infección, pero pues no, obviamente ese no es el microorganismo causante. Por lo tanto, no debe solicitarse los paneles si el paciente no tiene esa clínica y hay que pedir el panel adecuado. Bueno, sí se dieron cuenta de su error y entonces ellos tomaron un lavado broncoalveolar y ahora sí solicitaron el panel de neumonía. Este es el resultado del panel de neumonía. Como pueden ver, tenemos una Escherichia coli con más de 10, mayor a 10 igual a 7 copias génicas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que más nos hacen es, ¿cómo puedo interpretar esto si no hay guías validadas? Bueno, lo que hemos visto es que sí hay algunas guías y puntos de corte para las unidades formadoras de colonia por mililitro. Si yo les comentaba que las copias génicas generalmente están por arriba 1 o 2 logaritmos de la cuenta bacteriana, considerando que está aquí 10 a la 7, si esto lo pasamos a cuenta bacteriana sería más o menos 10 a la 6, que aparte es mayor o igual. Entonces supongamos que es 10 a la 6 UFC por mililitro, les comenté que es un lavado bronquialveolar y vemos que el punto de corte es 10 a la 4. Entonces por supuesto que es el microorganismo que está causando la infección. Digo, este caso estaba fácil, pero cuando se tiene, por ejemplo, una expectoración, y si aparte está mal tomada o de saliva, pues les van a salir muchísimos detectados. Y también ahí viene el problema, ¿no? Una mala muestra nos va a dar resultados bien raros. El médico no va a saber qué de todo tratar cuando en realidad la muestra estaba mal tomada. Bueno, el paciente se encontraba en tratamiento con ceftazidima. ¿Cómo saber si es una Escherichia coli resistente o multidrogo resistente? Justamente aquí vienen los genes de resistencia, se detectó una beta-lactamazo de espectro extendido y bueno, aquí seguramente ya pues hizo un escalamiento, ¿no? Y como pueden ver también aquí abajo todavía tenemos el rinovirus. Bueno, el siguiente caso es un paciente femenino de 58 años de edad, antecedente de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica en hemodiálisis desde hace 5 años. Ingresó a urgencias por deterioro neurológico. Al ser valorada, se encontró el paciente en un estado de choque con una presión de 50-30 y datos de hipoperfusión tisular. Se sospechó la infección del angioacceso, de hemodiálisis. Realizaron la toma de los hemocultivos y en este caso en el laboratorio dijeron, tomamos los hemocultivos. Esta es la clínica del paciente porque sabemos que aquí los médicos y el laboratorio clínico son amigos, entonces hubo esa comunicación muy buena. Y entonces ya dijeron, en cuanto esté positivo, por favor, ya sin preguntarme, corren el panel de sepsis. A las 24 horas los hemocultivos estuvieron positivos y procesaron el panel. Este fue el resultado. Un Staphylococcus spp detectado y Staphylococcus aureus. Aquí aprovecho para comentarles que no significa que tenga 2, sino que me da positivo porque pues tiene Staphylococcus aureus. Y como pueden ver, el gen MECA y MRJ no está detectado. El paciente se encontraba en tratamiento con imipenem únicamente, que es una cobertura para MCCA. ¿Cómo saber si es necesario agregar cobertura para MRCA? Ya veíamos este resultado, lo que quiere decir que el paciente ya no necesitaba un escalamiento y tenía un buen tratamiento, ¿no?
En resumen, estos son entonces todos los paneles de diagnóstico sindrómico. Estos son los 6 paneles. Aquí les coloco los tipos de muestra adecuados, los medios de transporte e incluso también las condiciones de transporte y de almacenamiento. Recordemos que FilmRay agrega valor principalmente por la prontitud del resultado, puesto que tarda 1 hora. Por lo tanto, como tal, nosotros no les recomendamos que todavía la guarden o la transporten tanto tiempo. Y si es esto, porque es necesario, simplemente hacerlo, por favor, con pues las condiciones que les estoy colocando en este punto. Y, bueno, ya súper final, ahora sí. Les invitamos a este curso que está dando Biomerie a nivel Latinoamérica. Es un curso de Hot Topics en el manejo, diagnóstico y manejo de enfermedades infecciosas. El curso ya empezó, pero ustedes todavía se pueden inscribir. Son sesiones en vivo. Ahorita ya va la 3ª sesión. Las 2 sesiones anteriores las pueden ver. Y al final se les entrega un certificado con validez. Y ahora sí, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho. Un aplauso, por favor. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Empezamos. Un segundito, doctora. Le van a pasar el micrófono. Listo. Sí, la escucho. De repente no ha habido en el mercado medio ¿cómo que puedes ir para el transporte y la toma de esos paneles? ¿Tú tienes la respuesta, amigo? Vale. Y actualmente ya Biomerie ¿Copan? con Copan. Entonces Biomerie ya cuenta con los medios de transporte para que ya puedan igual hacer la solicitud con Microtech y pues se los podamos hacer compartir ya el medio de transporte. Ajá. También hay otros medios de transporte validados, doctora. Ahorita no le podría decir exactamente, pero le puedo mandar la lista. Lo que sí, hay algunos medios de transporte que se estuvieron utilizando cuando fue lo de la pandemia y esos medios de transporte no han tenido muy buen rendimiento. Entonces, yo le puedo pasar, o sea, tiene que ser UTM, si no me equivoco, medio de transporte viral, pero como ya le comentaba a Víctor, pues ya se están importando ahora sí esos medios de transporte. Pero yo le mando la lista. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos por acá una. Buenas tardes. Una pregunta con respecto a la correcta solicitud. Algunos médicos tienen la tendencia a solicitarnos que se hagan los llamados hemocultivos en frío, es decir, te toman hemocultivos sin pico febril con la esperanza de hacerle un panel de sepsis y detectar de manera temprana alguna presencia de algún microorganismo. Consideramos que no es lo ideal, pero pues a veces está el reto con los médicos de ¿usted qué nos podría como para informarles al médico? No, pues nosotros consideramos que no debería hacerse por esto. Lo ideal es un hemocultivo que primeramente esté positivo, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, esa es una respuesta un tanto larga. Voy a tratar de acortarla lo más un poquito que pueda. Punto número 1, hay que recordar que la carga microbiana en cuanto a unidades formadoras de colonia en torrente sanguíneo en un paciente con bacteriemia adulto es muy, muy baja. Puede ser menos de 1 UFC por mililitro en un paciente séptico. Por eso el gold estándar siguen siendo los hemocultivos, por eso las 4 botellas y por eso los 40 mililitros. Para tratar de tener un porcentaje de positividad más elevado y aparte que se tenga un resultado positivo más rápido. A ver si va por ahí tu pregunta. No se recomienda, por esa razón, que se hagan paneles hemocultivos que van negativos. Entendemos que a veces dicen, es que yo siento que sí tiene fiebre, pero créanme que va a salir negativo. O sea, el hemocultivo tiene un caldo súper, súper rico para que si hay bacterias, seguramente va a crecer en máximo 48 horas. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, y también aprovecho para decir sangre total, pues menos, ¿no? También a veces quieran meter directamente del tubo de EDTA o lo que sea, eso todavía menos.
Punto número 2, las buenas prácticas de toma de hemocultivos nos dicen, las más actuales, que tomar los hemocultivos en pico febril ya no es, bueno, como que ya se tiró ese mito, ¿no? No es la mejor práctica porque incluso se ha visto que en pico febril pues tenemos todo el complemento, etcétera, tratando de atacar a la infección y el porcentaje de bacterias puede disminuir. Se sabe muy bien que ya no se requiere que el paciente esté en pico febril. Una vez que tienen la sospecha de bacteriemia, por ejemplo, pues en cualquier momento se pueden tomar los hemocultivos, por supuesto, entre más rápido mejor. Y si quieren tener un porcentaje de positividad más rápido, un tiempo de detección más rápido, perdón, lo ideal ahí es que tomen las 4 botellas de 2 sitios diferentes. Si tuviera catéter central y periférico, un set sería del central y el otro set sería del periférico. Y si no tiene central, pues entonces sería de un brazo y de otro brazo. Entonces no es buena práctica que realicen eso. No sé si con eso contesté la pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, adicional, sumando, como dijo la maestra, pues Microtech siempre está buscando las soluciones para sus clientes. Nosotros actualmente tenemos disponibles de FilmArray 5 paneles. Estamos en la validación del 6º, que es el de las infecciones articulares, y básicamente buscamos dar respuesta, ¿no? Hoy tenemos todos los materiales preanaléticos disponibles para nuestros clientes y pues que ustedes, doctora, no anden sufriendo por algún medio. Nosotros los tenemos, son para ustedes y pues para asegurar todo el buen proceso de la práctica de laboratorio. En este momento procedemos a darle un aplauso a la maestra, por favor. Gracias.